Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo hoy al completo. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Muy buenas. Bueno, pues a veces en la actividad política, funcionarial, en el funcionamiento de los partidos políticos o de la administración, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, suceden casos paranormales, ¿no? Son asuntos difíciles de entender para el ciudadano normal. Y esta es una de las noticias que me ha hecho cambiar hoy el guión, que recoge hoy el diario Montañés, y que yo creo que merece la cabecera del análisis de nuestros invitados, porque a mí, sinceramente, me parece una auténtica vergüenza o un escándalo, pero igual tiene alguna explicación. Y voy con la noticia. La plantilla del gobierno de Cantabria sube en un año en 1.000 personas y supera ya los 26.400 trabajadores. Los mayores aumentos son en salud y en educación. Bueno, en salud puedo entenderlo, aunque no en médicos, pero en educación, cuando hay menos niños, esto es realmente incomprensible. Porque claro, estábamos antes de comenzar haciendo cuentas, don Carlos y yo, esto puede suponer unos 4 millones de euros más de gasto. Es que ya hablamos de millones de euros. A mí me parece esto incomprensible. Igual tiene igual es que uno no llega a este conocimiento tan mágico que tienen nuestros dirigentes políticos de Cantabria y de todos los sitios. Don Carlos, ¿usted lo entiende o no? ¿O esto es un fake news? Que no lo es, por supuesto, pero... No lo es. Vamos a ver. Que no lo es. Entender, si lo miramos desde el punto de vista económico, que es el que analizamos aquí, desde luego que no tiene explicación. Desde el punto de vista político, pues sería otro análisis. Desde el punto de vista económico, no. Porque además usted decía más de 24.000 trabajadores. 26.400. 26.000 trabajadores del gobierno de Cantabria. Eso habría que añadir los de la Administración Central del Estado, los de los ayuntamientos, empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un número elevadísimo para una comunidad autónoma de 500.000 de habitantes, poco más de 500.000 de habitantes, donde de ese 500.000 muchos son jubilados. Hablamos siempre de la España vaciada, de la España envejecida, que es en la que se encuentra Cantabria, con lo cual, si uno empieza a hacer cálculos entre el número de funcionarios, ya digo que no son esos 26.000, que desgraciadamente son muchos más, pues vemos que el número resulta ya en sí mismo abultado. Pero luego además vamos a otro tema también más profundo y que tiene que ver con la propia realidad económica. Y yo no digo que no tenga que haber funcionarios, pero la administración que tenemos en Cantabria, siempre hemos venido defendiendo aquí que es una administración que está totalmente desfasada en número y además en capacidad. Un gobierno que quiere generar una economía dinámica, lo que tiene que hacer es primero optar más por la colaboración público-privada y sobre todo por que sea la propia sociedad civil la que genere la economía. Eso con usted ponía dos ejemplos y dos administraciones y hacía un buen análisis en cuanto, por ejemplo, a la educación. La educación, que no tiene sentido, en sanidad habría que mirarlo, que tampoco. Pero lo que sí voy a decir es otro dato. Cantabria es de la comunidad, si no es la última, es de las últimas comunidades en las que menos colaboración público-privada existe tanto en el ámbito de la educación como de la sanidad. Menos que en otras comunidades autónomas. Lo cual todavía ahonda más en un problema de falta de competitividad económica y de dinamismo económico que no es bueno para nuestra región. Y todo esto es a costa de la espalda de las cotizantes, de los impuestos, que esto es realmente inexplicable, pero bueno, no tengo que ser yo ya he dado la opinión, don Aurelio. Vamos a ver, yo creo que los dirigentes de aquí, de Cantabria, podemos decir de casi toda España, las comunidades autónomas, yo creo que han perdido por completo el sentido de la realidad. ¿Cuál tenía que ser el objetivo de un gobierno de Cantabria cuando llega? Reducir el funcionariado. ¿Pero qué hacen? ¿Qué practican? Pues practican el populismo. Claro. Saben que los funcionarios son votantes, meten amigos, lo llenan de amigos. A mí me parece escandaloso este dato que acaba de dar usted. Sí, que recoge el diario Montañés, al César lo que es del César. 1.000 funcionarios, ¿no? Pero bueno, en un año. En un año, pero bueno, ¿a dónde vamos, no?
el tema, por ejemplo, de la enseñanza, de los educadores. En este momento hay 9 alumnos. El ratio es de 9 alumnos por cada profesor o por cada maestro. Oiga, que yo he conocido épocas de éxito en la enseñanza 45, donde 50. había 45, 50. Sí, sí. Con una sin toda aquella proliferación de textos de tal, y la gente salía perfectamente preparada. Salía perfectamente preparada, ¿no? Usted ahora compara, pues todos tenemos hijos en edad de estudios, de universitarios, o lo fueron no hace mucho tiempo, y veían la realidad y se quedaban un poco sorprendidos. Y, pero bueno, esto estudiabais vosotros en aquella época. Ojalá nosotros hubiéramos tenido estos conocimientos, y a lo mejor era por la enciclopedia Álvarez y luego poco más, ¿no? A lo que voy es a que hoy, que haya una concentración en el gobierno además regional. Con más mecanización, porque además para eso no solo tiene que hacer usted informático, esto que no sé qué. Oiga, pues para eso denos un funcionario para cada ciudadano, y no tenemos que soportar el tema informático para nada. Es que es contra el sentido común. Es que es la ley del mínimo esfuerzo, y que cuanto más se les da, más exigen y más piden. Yo creo que es escandaloso que hoy se reúnan los docentes, teniendo en cuenta además las enormes vacaciones, las larguísimas vacaciones que tienen, los ingresos. Parece ser que aquí en Cantabria es el punto donde más cobran de España, y exigen más. Oiga, dejen algo para los demás. Bueno, pues vamos con otra noticia, porque es también de Cantabria, que hemos empezado, porque es que las noticias se sobreponen aquí también. Es decir, ¿qué política tiene este gobierno regional? ¿Es un gobierno de centro-derecha o es un gobierno de izquierdas? Porque, bueno, por ejemplo, el litigio hay un litigio ya sobre el derribo de la residencia Cantabria, que se le habían dado a una empresa pública, Atraxa, y que los tribunales han parado, en vez de ofrecerlo en licitación libre a empresas de Cantabria o de toda España. Pero yo me pregunto, ¿qué filosofía, qué ideología tiene este gobierno? Y luego vamos con otro tema, que esta semana, que esto se ve que navega uno sin rumbo, es decir, es un barco que ha salido de puerto, no tiene ni rumbo ni base. También recogí esta semana, Turismo gastó 70.000 euros en la fiesta de Alto Campo celebrada en escenario Santander. Ahora, 70.000 euros, que estamos hablando de una cantidad importante. Parece ser para una fiesta que fueron 1.000 personas. Yo me pregunto quién está dirigiendo esto. Yo me pregunto si hay una filosofía política, que yo creo que no. Es decir, quítate tú para ponerme yo y hago lo mismo. Hago los mismos presupuestos, hago las mismas cosas. Sí, para eso no hace falta que nos convoquen a elecciones. ¿Para que hagan lo mismo? Que no nos convoquen a elecciones. Para que estén todos los días de comida y restaurante juntos y charlando de lo que hay que hacer. Los dos partidos políticos actuales, no hace falta nada de eso. Esto es toda una mascarada y un engaño a la ciudadanía. Y esta es la realidad, sea de derechas, de izquierda, de centro. Lo hubiéramos dicho, por supuesto que es de izquierda, por supuesto que lo hubiéramos dicho, pero creo que es de justicia también decirlo ahora. Y como son cosas que la gente se está dando cuenta, hay que decirlas, don Carlos. Lo de la fiesta de turismo, madre de Dios. Es una cuestión. Fíjese, yo cada día pienso menos en las ideologías y más en el sentido común. Pero bueno, sí, bien, pero sentido común, pero tiene que haber una filosofía. No, por detrás. eso digo, es que no hay sentido común. Ya no, ni lo más básico, que es sentido común. O sea, es una fiesta que no tiene el más mínimo sentido común, una fiesta privada para los que tenían el abono, no sé qué. O sea, son cosas que no. Estamos intentando, además, decía la presidenta, o ha dicho la presidenta, que yo compartía esa filosofía suya de rebajar impuestos, pero para rebajar impuestos lo que tienes que hacer es rebajar el gasto. ¿Y qué gasto más inútil que una fiesta privada? O sea, ¿qué gasto más, entre comillas, inútil en esa ampliación de 1.000 puestos de trabajo, que seguramente muchos de ellos son innecesarios porque sobran en otro? Este millones era para haber ido a las compañías aéreas y decir, ¿qué cuesta que venga un avión de 140 plazas, un Airbus 320?
para poder atender las líneas en condiciones en algunas horas. Echen ustedes el resto, que están los billetes con Madrid por los aires, hay muchas horas en las que no hay el tema. Echen ustedes, tengan ideología en estas cosas y sentido común, que es lo que dice don Carlos, ¿no? Las administraciones lo que tienen que hacer sobre todo es favorecer, generar un caldo de cultivo empresarial para generar riqueza. Y ni tienen que gestionar la corza blanca, lo cual no quiere decir que no otro hagas, tema que... Pero sentido común. O sea, yo creo que la ciudadanía lo que está demandando, más que ideología ahora mismo, es simplemente un poco de sentido común y de cierta empatía con las necesidades y los problemas que tenemos los ciudadanos. Don Aurelio, y rematamos este tema porque hay otro que el otro día tocamos cuando estuvo aquí el diputado don Félix del Partido Popular, y que este es un tema que yo creo que nos está dando la importancia y me parece de gravedad, don Aurelio. Yo creo que hacía usted una pregunta pues de respuesta pues muy difícil. ¿Y de qué tenemos? ¿Un gobierno de izquierdas o de derechas? Pues yo creo que ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario. No tiene ideología. Gobiernos sin ideología, gobiernos que solo pretenden mantener su puesto, sus privilegios, y ese es todo el objetivo. Son gobiernos, sin objetivos de gobierno, son gobiernos que no tienen prioridades, actúan un poco a salto de mata, o sea, están improvisando permanentemente, porque ahora usted dice, vamos a ver, conocemos perfectamente los problemas que tiene Cantabria, que los jóvenes se marchan, que no hay industria, que no hay vivienda, pero ¿dónde están esos objetivos llevados a cabo con seriedad, con un poco de rigor? ¿En qué se va el dinero de Cantabria, no? Bueno, pues ya lo estamos viendo. Se está marchando pues en eso, en meter funcionarios, en gastos como esa fiesta que usted dice, que a mí me parece escandaloso, mientras estamos viendo pues cómo todo sigue más o menos igual, cómo las zonas rurales siguen abandonadas, cómo el vaciamiento de la población, ya se han olvidado por completo de ello. La sanidad se sigue deteriorando. Yo no culpo del deterioro de la sanidad a este gobierno, porque no es justo eso. No tiene suficiente tiempo como para cambiar la dinámica de deterioro que llevaba, ¿no? La sanidad se viene deteriorando hace mucho tiempo y bueno, pero ¿qué hace también la oposición? Pues la oposición está en las mismas. Hoy tenemos a Vox, por ejemplo, pues unido al PSOE para hacer la pinza al PP, y el PP, pues bueno, ahí con el PRC siguiendo sus políticas, que eran políticas, pues que todo lo hemos visto. Que son las que ha ido en contra de las elecciones. Que eran totalmente contrarias a lo que prometían. ¿Y qué objetivos tienen? Pues hombre, a mí no me parece un objetivo para una legislatura, pues el derribar la residencia, que a fin de cuentas ahí lo tiene. Pero fíjese, hay cosas que a uno se olvida y que a lo mejor debieran trabajar, porque en este país están cambiando muchas cosas, se cambian normas, a veces decisiones de los tribunales han fallado, lógicamente, a favor de movimientos ecologistas, y ellos exigen el cumplimiento y la ejecución de esas sentencias, pero a lo mejor negociando se podían cambiar cosas. Por ejemplo, no hablan nada, se han olvidado por completo de Vuelta Austrera. Ahí hay un gasto de 100 millones de euros que quieren llevar a cabo para cambiarlo. Hay que pararlo, eso como sea. Eso hay que pararlo, pero ¿qué están haciendo los políticos de Cantabria para parar, por ejemplo eso, ¿no? Lo de Vuelta Austrera? Bueno, pues esos sí serían objetivos que merecería la pena dedicarle esfuerzo, junto, lógicamente, a las políticas que corresponde a un gobierno que se supone que es liberal. Bueno, vamos con una noticia, el otro día la tocamos, para mí me parece de una gravedad tremenda, ha sido semioculta, se ha conocido por la prensa vasca. Nos estamos refiriendo al cupo vasco, en una negociación semisecreta con el gobierno de Sánchez, que les entrega a España, cualquier día vende España, nos enteramos de que España se ha vendido por completo, ¿no? Entonces, en la negociación del cupo que tiene que pagar para atender los servicios comunes que tiene el Estado en las provincias vascas, pues resulta que lejos de subir el IPC, al menos, o lejos de subir, se ha bajado el cupo de 1.682 millones que habían pagado el último año a 1.504 que tienen que pagar ahora. Pero es que además se le da participación al gobierno vasco en una institución de la Unión Europea como es el ECOFIN. Y yo me pregunto, ¿eso afecta a las comunidades limítrofes? No he oído a ningún presidente de comunidad limítrofe, entiéndase,
no me entiendo a Navarra, Rioja, Castilla y León y Cantabria, decir ni una palabra de este atentado contra la competencia, contra la realidad, que es a costa del resto de España también. Entonces, esto es de una gravedad absoluta, es decir, no solo a los españoles nos suben cada vez más los impuestos, pero al gobierno vasco lo que se hace es se le baja, para que estén contentos, claro, y ahora el PP, como aspira a ver si el PNV le apoya en una supuesta mención de censura, no va a nombrar nada de esto, que es un escándalo total y absoluto. Es decir, vaya, el PNV hay que olvidarse, hay que decirle la verdad y olvidarse, porque no se puede pactar nada con un partido que está todo el día chantajeando para sacar dinero en beneficio de los demás, esto en detrimento de los demás, don Carlos. Cuando tu política... 178 millones, estamos hablando. Pues al final volvemos siempre a dar la vuelta sobre lo mismo. El problema es cuando tu aspiración política no es hacer las cosas mejor que los demás, sino que los otros lo hagan tan mal, que al final te heredes el gobierno. Por lo que ustedes, y lo decía usted, al final lo que preocupa es no molestar mucho al Partido Nacionalista Vasco, sí, porque pueden necesitarlo. Hipotéticamente. Pueden necesitarlo. Entonces, pues bueno, ya en su momento Aznar también lo hizo. Y error tras error. Efectivamente. Aquí es donde, desgraciadamente, falta un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos políticos, que al final han sido y siguen siendo rehenes. Me da lo mismo, porque además es que da lo mismo. Aquí no hay ideología, aquí hay solamente necesidad de mantenerse en el poder, porque tanto el Partido Socialista, un partido de izquierdas, que ya vemos que gobierna con el Partido Nacionalista Vasco y no tiene el más mínimo pudor a un partido que es muchísimo más de derechas que lo que pueda ser el Partido Popular, y el Partido Popular pues tampoco tiene ningún problema en negociar y gobernar, aunque sea indirectamente, con un partido que no cree en el Estado, sino en su disolución y en ser, además, un competidor desleal con el resto de las provincias y de las comunidades autónomas. Es que esto atenta al sentido común. Este tenía que ser... Y además, hay mucha gente que dice... Yo a veces cuando hablo con la gente dice, bueno, ¿y a ti qué más os da? Bueno, pues es un poco mejor. Es que cuando tú rompes la unidad del mercado de la manera que sea, eso genera económicamente una falta de seguridad jurídica, una cantidad de problemas económicos que lo terminamos sufriendo todos. Don Aurelio. Bueno, yo creo que España está políticamente en una encrucijada muy complicada. Sí. Claro, se dice el PNV, ¿no? Enfrentamiento abierto al PNV, pero claro, ya vemos las consecuencias. Si el PNV no está con el PP, está, fíjese usted, la evolución. Claro, pero la verdad debe ser siempre la verdad. Estos 6 años de gobierno ha sido, pues está suponiendo la destrucción de la democracia, claro, en España, ¿no? Estamos viendo, bueno, los últimos acontecimientos que se están produciendo ya de corrupción masiva y generalizada, transversal, pues que esperamos que esto ya tenga unas consecuencias definitivas. Pero fíjese usted, todavía ve que hay un PNV que está mirando para otro lado. Pero yo aquí no solo culpo al partido, al PNV o a Bildu, culpo ya al pueblo vasco. Ah, pues sí, por supuesto. O sea, a mí me parece que a los medios de comunicación vascos. A los medios de comunicación. Y el pueblo vasco se lo tiene que hacer mirar esto. Ese rechazo que muchas veces se encuentran y de lo que se quejan en el resto de España tiene precisamente ese origen, lo insolidario que se muestran con el resto de España, donde todo lo quieren para ellos. No importa la situación que viva ni política ni económica del país, si a ellos les va bien, ¿no? Una cosa que a ver si don Carlos me lo puede explicar. El otro día en la cumbre esa del clima que ha ido... Sí, no, en la de Brasil, perdón. El señor Sánchez dice, voy a dar, como si fuera de 400 millones, creo que era, al Banco Mundial para países pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver... Y coge usted esta noticia. España dispara un 54% su deuda con la compañía IGC Corporation, es una de las empresas afectadas por el tema de las renovables, con aumento de las primas de los renovables. Es decir, han pasado de haber 36 millones a deber 53 debido al paso del tiempo que no han pagado. Pero vamos a ver, vamos de faroles por ahí y debemos... Esto es todo una mentira. Oiga, atienda usted a los de Valencia primero, que el dinero les llegue ya. No vaya usted
a Brasil a decir que va a dar 400 millones, claro que si tuviéramos... no, atienda usted, de los 30 y tantos millones para que se construya la terminal que necesitan en Cantabria de La Pasiega, etcétera, etcétera. Pero es que esto es todo el mundo al revés, don Carlos. Bueno, si uno tuviera la paciencia de leerse los presupuestos generales del Estado, descubriría asombrado la cantidad de dinero que se va a otros países, no a otros países, que se va a asociaciones, a corporaciones... ¿Y a otros países? No, de otros países, países. Si uno además lo sigue analizando con cierta frialdad, uno podría entender que a lo mejor puede interesar generar ciertas relaciones económicas o fomentar ciertas cuestiones que pueden ser, desde un punto de vista estratégico, político o comercial, importante para España. Yo que sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pues dar dinero para que se haga un puerto en qué sitio para que los productos se puedan... No. Pero es que si uno mira esos presupuestos verá que hay subvenciones millonarias a asociaciones de mujeres del ámbito rural de Bolivia. O así es. Cosas ridículas. Que nadie controla. Bueno, por supuesto que nadie controla. Y que si se hace si se hiciera un mínimo control, como se ha hecho en alguna ocasión, al final lo que surgen son siempre críticas profundas por la dilapidación de ese dinero y cómo al final no termina ni siquiera revirtiendo en las personas que dice... Pues acabamos con don Aurelio con este tema. Claro, entramos en los detalles que deberían dedicarlo a esto, a lo otro. No, aquí lo que tiene que haber ya es una enmienda a la totalidad. Es un gobierno que solo está preocupado de tapar los temas judiciales, sus temas judiciales, tapar sus carencias. Hemos visto, pues decía don Carlos, el dinero que está dando. ¿Qué se está dando a Marruecos? Se les están dando armas, se les están dando materiales y además se está favoreciendo de una manera escandalosa que invadan el territorio español con sus productos en contra y con el deterioro, por ejemplo, de agricultores. Pero es que se ha perdido por completo el objetivo total de lo que debe ser un gobierno, y es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, de cada uno de sus sectores, mejorar la industria, mejorar la inversión nacional e internacional, mejorar la agricultura, en fin, ver las fortalezas que tiene el país y a partir de eso empezar a trabajar, pero de eso está olvidado por completo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, don Carlos. Hemos tocado temas de interés, hemos dicho lo que creíamos oportuno, cosas que saltan a la vista, que son del sentido común. Y bueno, pues nada más, es que no podemos hacer otra cosa que decirlo de buena manera, con educación. Pero es que esto no soporta un análisis lógico. Don Carlos Pajares, muchas gracias. Un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues que tengan una feliz semana. Paz y bien.